Que Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a orar en esta hora. Dios Todopoderoso, gracias, mi Señor, por esta bendición de estar aquí en tu casa, de adorarte. Qué precioso, Señor, es que a través de la alabanza podamos exaltarte y agradecer que hayas dado tanto amor a nuestra vida. Vamos a escuchar tu palabra que es una verdad que siempre bendice nuestras vidas. Que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios obre de una manera especial a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Quiero en esta tarde invitarles a leer un pasaje que es conocido por muchos, pero que trae una enseñanza muy hermosa a nuestra vida. Se encuentra en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Es sobre la visión del valle de los huesos secos. Y dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Hasta ahí. Fíjese que el ambiente histórico donde se desarrolla el libro de Ezequiel no es hablando geográficamente en el territorio del pueblo de Israel, es en Babilonia, lo que hoy nosotros conocemos como Irak. Y es en Babilonia porque Nabucodonosor fue quien conquistó Jerusalén y el pueblo y se llevó al pueblo de los judíos. Lo hizo en 3 etapas. La primera etapa, dice la palabra, que se llevó a todos los jóvenes de la realeza. Entre ellos iban Daniel y sus amigos. La segunda etapa, como unos 9 años después, se llevó como 10,000 del pueblo. Entre estos iba Ezequiel. Y la tercera etapa, Nabucodonosor viene, destruye todo lo que quedaba de Jerusalén, lo que quedaba del pueblo, y se lo lleva cautivos. Entonces, esta escena o este libro, el libro de Ezequiel, se escribe cuando Ezequiel está viviendo en cautiverio. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y fíjese, Ezequiel es el profeta, a la luz de este pasaje, que habla acerca del avivamiento y de la restauración del pueblo de Israel, de esa restauración que vendría de parte de Dios.
porque era necesario que Dios les diera un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si usted lee el capítulo 36 del libro de Ezequiel, ve cómo dice la palabra que tenían ya su corazón endurecido, corazón de piedra, pero dice el Señor: yo les daré un corazón nuevo, sí, un espíritu nuevo. Y bueno, en este contexto ocurre esta famosa visión de Ezequiel del pasaje que hemos leído. Usted se va a acordar de mí porque siempre que comparto la palabra sobre algún pasaje del Antiguo Testamento, me gusta mucho recordar las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, ahí en Romanos en el capítulo 15, el verso 4, y les dice San Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, esto que escribió Ezequiel, aunque esté en el Antiguo Testamento, trae enseñanzas maravillosas y especiales a nuestra vida el día de hoy. Y bueno, yo quiero compartirle el tema de una visión que trae unas enseñanzas maravillosas para nosotros. En primer lugar, vamos a ver el poder de Dios, mostrándonos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En segundo lugar, vamos a ver que esta visión nos enseña que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Y en tercer lugar, nos enseña que es indispensable la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Fíjese, dice el versículo 1 del pasaje que leíamos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, él tuvo una visión, como un éxtasis. ¿Cómo podríamos a lo mejor nosotros entenderlo más claramente? Como un sueño. No sé si usted ha tenido esos sueños tan reales. Oiga, que si son tremendos o que asustan, hasta se despierta sudando de la realidad que fue el sueño. O si usted estaba soñando algo bien maravilloso, ¡ay, Dios mío, ¿para qué me desperté? ¿Verdad? Mejor hubiera seguido dormido para seguir soñando eso tan especial. Pues esta visión que tuvo Ezequiel por medio del Espíritu lo lleva a que tenga la contemplación de un valle lleno de huesos. Y quiero aclarar que estos versículos, en su sentido literal, hacen referencia al pueblo de Israel. Si usted se fijó en el último versículo que leíamos, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. O sea, literalmente el pasaje era la visión y la profecía en ese tiempo era para el pueblo de Israel. Se cumplió años más tarde cuando Dios estaba reinando el rey Ciro de Persia, cuando ellos pudieron salir de la cautividad y regresar a Jerusalén. Pero fíjese, Dios les había llevado ahí a vivir esa situación al pueblo judío a raíz de su desobediencia, a raíz de la idolatría. Fue lo que provocó el juicio de Dios y que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia. Y ya cuando Ezequiel tiene esta visión, ya habían pasado más de 20 años que ellos estaban en cautiverio. Y ellos habían entrado en un desánimo tan profundo. Y ya las vidas de ellos, por eso expresaban: nosotros somos como huesos secos. Dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, se sentían como muertos andando, se sentían tremendamente mal.
Y como Dios conoce siempre cómo nos sentimos el ser humano y cómo se sienten sus hijos, su pueblo, Dios le da al profeta esta visión de restauración, de ánimo, de una nueva vida para los judíos que estaban en cautiverio. Y como les decía, aunque la restauración se cumplió muchos años después, porque Dios les había dicho que iban a estar cautivos 70 años, ellos no lo creyeron. Pero Dios siempre cumple lo que Él promete. Esa es una realidad. Pero fíjese, dentro de esta visión que tiene Ezequiel, nosotros podemos tener en esta mañana, como le decía, preciosas enseñanzas. Y la primera de ellos es que podemos ver el poder de Dios obrando, ¿sí? Podemos ver que Él es y sigue siendo el Dios todopoderoso. Y que hasta el día de hoy, lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Imagínese usted por un momento ser el protagonista de esta escena. Imagínese estar en el lugar del profeta. Imagínese usted estar. Puede cerrar sus ojos un momento, imaginarse, no sé, cada quien según su cosmovisión, y estar en medio, no sé cómo se podría usted estar visualizando todo el hueserío aquel, pero el profeta estaba rodeado, estaba en un valle rodeado de huesos secos, y secos en gran manera, huesos que sin duda alguna les había dado el sol, les había llovido, que había pasado muchísimo tiempo, porque dice estaban secos en gran manera. Pero en eso que el profeta veía aquel panorama tan desolador, escucha la voz de Dios que le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué hubiéramos contestado muchos de nosotros? En lo personal, pues que hubiéramos dicho: pues no, Señor, son puros huesos y secos. ¿Cómo se va a lograr que estos huesos puedan tener vida? Pero fíjese, me encanta la respuesta, la sabiduría que hay en el profeta, ¿sí? Le dice: Señor, tú eres el único que lo sabe. Qué maravilloso cuando se conoce a Dios. El profeta tiene un amplio conocimiento del Señor. Había tenido una experiencia. Usted lee el libro de Ezequiel, llora cuando lee el libro de Ezequiel. Y él había tenido una experiencia con Dios, que él estaba consciente de conocerlo como el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, como el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, y también como el Dios soberano. Y lo había experimentado cuando perdió a su esposa. Lo había experimentado porque dice: tú eres el soberano, ¿sí? El que hace lo que quiere, el que hace lo que le place. Eres soberano, Señor. Entonces el profeta sabe que es solo por el poder sobrenatural que esos huesos pueden volver a la vida. Sabe que la condición de mucha gente en nuestro tiempo, en nuestros días, la condición de mucha gente alrededor de nosotros es una condición muy similar, una condición de muerte, porque la gente le ha dado la espalda a Dios, porque la gente vive en sus delitos y pecados. Muchos han cambiado a Dios por las cosas materiales o por vivir de acuerdo a sus propios deseos. Han cambiado a Dios por la idolatría, han cambiado a Dios por los placeres que el mundo ofrece, y están muertos, como dice la palabra en el libro de Efesios, están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros nos encontramos con el profeta en medio de ellos, muy cerca de ellos. Muchos de ellos son nuestra familia, las personas que amamos.
Muchos son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros conocidos, los desconocidos que están a nuestro alrededor. Y ¿cuántas veces cuando vemos la condición del ser humano de que haya a nuestro alrededor, hasta hemos escuchado, a lo mejor hemos expresado: no, hombre, fulano ya no tiene remedio, no, fulano ya no tiene solución, no, está de a tiro perdido? Así como podría contemplar el profeta aquel valle de huesos secos. Pero la palabra de Dios dice en Génesis 18:14, la Nueva Versión Internacional: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Es cuando Dios le dice a Abraham: el año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y es una realidad hasta el día de hoy. ¿Acaso habrá algo imposible para nuestro Dios? No hay nada, nada. El Dios que le dio vida a esos huesos secos es el Dios que hizo posible que una pareja de ancianos, Abraham de 100 años, Sara de 90 años, pudieran tener un hijo. Es el Dios, ese Dios que sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, dándoles diariamente pan y carne. Es el mismo Dios que hizo brotar agua de aquella roca, y es el mismo Dios que puede obrar en las personas que están a nuestro alrededor y darles vida en abundancia, y darles una vida plena. Esa es la realidad. Debemos ver a las personas que están a nuestro alrededor, no con nuestra mente humana, no con nuestra mente lógica que razona, sino con el poder del Espíritu de Dios, con la confianza de que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible, Él lo puede hacer posible. Y Jesús mismo lo expresa ahí en Lucas 18:27. Dice: porque para Dios no hay nada imposible. Lo expresó Jesús a raíz de aquel joven rico que va y le dice que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Cuando Dios le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, como era mucho lo que tenía, dice que eso fue. Y hubo alguien que le preguntó, después de decir Jesús que las riquezas nos apartan, la visión de Dios, y nos apartan, dice, lo difícil que es que un rico se salve. Y le preguntan: entonces, ¿cómo se salvarán? Y dice Dios: es que para Dios no hay nada imposible. Y Dios no hay nada imposible. Dios sigue salvando las personas. Eso es lo más maravilloso. Dios sigue obrando y sigue llegando a las vidas de los seres humanos. Me gozaba la semana pasada cuando escuchaba el testimonio de los hermanos que fueron bautizados. Y escuchamos el testimonio de uno de los jóvenes cuando nos compartía cómo él vivía día tras día, su día a día, cómo podríamos decir casi en automático. Pero decía, cuando abrió su corazón a Jesucristo, cuando lo recibió, cuando la salvación llegó a su vida, dice, entonces tuvo mi vida sentido, y ahora hay un sentido de vida. Es que es la realidad de lo que Dios hace. Cuando Dios llega a obrar en el corazón del ser humano, hace cambios tan extraordinarios, cambios tan maravillosos. La experiencia salvadora es tan especial en la vida de cada ser humano. Y a lo mejor nosotros a veces vemos los chicos, los jóvenes, decimos, no, hombre, es que los jóvenes son tan atraídos por el mundo, pero para Dios no hay imposible. El amor de Dios sigue rodeándonos, el amor de Dios sigue extendiéndose, y el amor de Dios sigue rescatando las vidas. Qué maravilloso. Pero fíjese, además de ese poder de Dios de hacer lo que para nosotros es imposible posible, esta visión nos enseña el poder que tiene la palabra de Dios. El Señor le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos,
Oíd palabra de Jehová. Vea usted esta hermosa enseñanza y motivación para cada uno de nosotros que proclamemos la palabra del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios no son conceptos humanos. La palabra de Dios es el mismo pensamiento de Dios, y la palabra de Dios es viva y es poderosa. Por eso debemos proclamar, debemos hablar, debemos compartir la palabra de Dios atrevidamente, sin temor, y nosotros vamos a poder ver que empezarán a suceder cosas maravillosas. Recuerde usted que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando el profeta empezó a proclamar la palabra, dice que se escuchó un ruido de huesos y empezaron a juntarse cada hueso con su hueso. Yo me imagino que debe de haber sido un ruido estrepitoso y al mismo tiempo, imagínese usted estar en medio de aquel hueserío y empezar a ver que se van moviendo, que se van juntando. Ha de haber sido aterrador, pero milagroso, cada hueso uniéndose al hueso que pertenecía. Se dice que los adultos tenemos 206 huesos. Fíjese qué cosa tan impresionante, cómo aprende uno cosas. Dice que los niños tienen 300 huesos. ¿Cómo la ve? Pero conforme van creciendo, algunos huesos se van uniendo, entonces se hacen uno solo. Y como adultos tenemos 206 huesos. Dice que tenemos huesos largos, como el del fémur, huesos cortos, como los huesitos de las manos, huesos planos, como el omóplato y los huesos del cráneo, huesos irregulares, como los huesos de las vértebras, huesos pequeños y redondeados, como la rótula de la rodilla. Cada hueso tiene una misión, cada hueso tiene su nombre, y cada hueso en aquella visión, y Ezequiel vio cómo se fue juntando hueso con hueso. Dice, y luego después de que que se armó el esqueleto completo, entonces dice, y mire, yo me imagino que ha de haber estado extasiado y sorprendidísimo. Dice, y miré, y he aquí tendones, o sea, la carnita se fue poniendo sobre ellos. La carne subió y luego ya después la piel la cubrió. Dice, pero no había espíritu en ellos. Y fíjese, esto, hermanos, de esta visión nos enseña la importancia de proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comenzará a hacer un efecto poderoso en la vida de las personas. Hebreos 4:12, usted sabe este texto de memoria, lo puede decir juntamente conmigo, porque la palabra de Dios, que se escuche, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Ay, qué especial y maravilloso! Eso hace la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu, que Dios nos ha dado su palabra y que el propósito con que nos la dio siempre se cumple, porque la palabra de Dios es para salvación de quien la lee y de quien la escucha. Hace muchos años llegó aquí a nuestra congregación un hermano. Él era de aquí de Chihuahua, se había ido a Estados Unidos de mojado y trabajaba en un rancho allá lejos, pero alguien le regaló una Biblia, y allá solo y todo, él empezó a leer la Biblia, y leyendo la Biblia, él pudo tener un encuentro personal con Jesucristo.
Y allá solo, él entregó su vida al Señor y nos decía él que cambió su vida, que fue diferente. Oiga, y el Señor empezó a hablar tan poderosamente que al poco tiempo el patrón le consiguió los papeles y para que viniera por su familia. Y en el tiempo que estuvo, todo lo que dura los trámites para poder llevarse a su familia, él estuvo asistiendo aquí al templo. Pero él nos testificaba cómo fue que tuvo su encuentro personal con Cristo. Es que esta palabra no es un libro cualquiera. Esto no es letra muerta. Esto es vida. La palabra de Dios es viva. Es vida. Y la palabra de Dios es eficaz y sigue transformando los corazones. Así es que usted no se detenga, usted hable la palabra. A lo mejor piensa que va a estar hablando en balde. Imagínese a Ezequiel hablándole a aquellos huesos. Nosotros les hablamos a personas que están alrededor nuestro. Hable la palabra, diga la palabra. Y el efecto de la palabra, porque es la palabra de Dios, usted lo podrá ver. Dice Isaías, es mismo Dios que nos dice allí en Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea, el Señor nos dice, mi palabra siempre va a cumplir su propósito. Y el propósito de Dios para el ser humano es la salvación de su alma. ¡Qué maravilloso! Dice el apóstol Pablo que la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted escucha la palabra, crea en la palabra y va a ver el efecto que se va a producir en su vida. Algo maravilloso y especial. Es el Todopoderoso, el Dios de la palabra. Usted va a ver el poder de Dios obrando en su vida. Porque, mire, no hay casi ningún libro de la Biblia que no nos hable del poder de Dios. Porque en la palabra lo vemos nosotros como el Todopoderoso. Empezamos viéndolo como el Creador y seguimos viéndolo hasta el día de hoy como el sustentador de todo lo creado. Y es ese mismo poder de Dios que Él usa para convencer, para redarguir, para quebrantar, para regenerar a las personas, no importando cuán duro tengan el corazón, no importando que a lo mejor usted haya dicho, no hombre, este ya no tiene remedio. No. La palabra de Dios tiene poder. Dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es, la palabra quebranta nuestro razonamiento, nuestra lógica, cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar de una manera especial en nosotros, cuando nosotros escuchamos, cuando leemos la palabra. Entonces, amada iglesia, comuniquemos la palabra, compartamos la palabra. Usted no sabe el efecto que va a traer en las personas que lo escuchen, porque no es su palabra. Usted no va a compartir su palabra, va a compartir la palabra de Dios. Yo en otras ocasiones les he platicado, cuando he hablado de la importancia de hablar la palabra, de algo que sucedió muchos años, con aquel hermano famoso, el hermano Guadalupe, que estaba en Casas Grandes dando una campaña. Y estaba una niña que era sorda y obviamente muda. Y tenía la niña creo que como 9 años. Y el hermano empezó a hablar, era una campaña de sanidad, y empezó a hablar, pero a compartir la palabra, hablando puros textos de sanidad, puros textos de sanidad. Cuando de repente la niña pega un grito, ¿sí? Y empieza a repetir las palabras que estaban escuchando. Empezó a oír la niña. O sea, la palabra de Dios tiene efectos que nosotros no nos podemos imaginar.
A veces somos tan racionalistas, somos tan apáticos al poder de la palabra. Nos hemos acostumbrado a que no suceden cosas extraordinarias, como que no le damos importancia, pero la palabra de Dios sigue teniendo un poder extraordinario. Se seca la hierba, se marchita la flor, el tiempo pasa, todo lo que puede ocurrir, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque es la palabra maravillosa de Dios. Hay poder en la palabra. Comunique la palabra. No piense usted, y si no pasa nada, usted no va a hacer nada. Lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios y compartirla, y Dios se encarga de todo lo demás. Por último, esta visión nos enseña que la obra del Espíritu Santo es necesaria para que haya vida. El versículo 10 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Sabe que la obra maravillosa del Espíritu Santo trae vida plena? Trajo vida plena a un ejército. Dice que se puso de pie con vida, un grande ejército. No cabe duda que la obra es por el poder de la palabra de Dios y la indispensable actividad del Espíritu Santo. El agente de nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo. Sin su presencia seríamos auténticos cadáveres caminando, ¿sí? El Espíritu Santo nos vivifica. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, así como esos huesos secos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu vino y nos dio vida en Cristo Jesús. Porque, sí, gloria al Señor, qué maravilloso. Désele ese aplauso al Espíritu de Dios, a Jesucristo que nos salvó. Fíjese, el Espíritu Santo es el que engendra la vida de Cristo en nosotros, el que engendra la vida de Cristo en el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo el que hace un trabajo maravilloso en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo nos enseña a que nosotros podamos comprender tantas cosas de la palabra. Es el Espíritu Santo obrando. Y en el capítulo 16 de Juan, fíjese, nos dice que el Espíritu Santo es el que trabaja con el ser humano, convenciéndoles. Fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos ver claramente nuestro pecado. Y esto, si el Espíritu Santo empieza a redarguirnos, a hacernos sentir realmente que hemos ofendido a Dios, y nos hace, hermanos, caer en un lugar de rendición delante del Señor. Así vivimos, porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ha guiado a la verdad. El que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podríamos entender claramente la diferencia entre la verdad y el error. Por eso hay mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios, y las cosas malas ellas los ven tan naturales, porque no hay nada en ellos que les redarguya, que les pueda convencer de que están viviendo en el error. Pero a nosotros, me decía una persona, no, dice, que se dejó de venir al templo. No, dice, pues si ya estoy más mal que qué, ¿para qué voy? Dice, lo malo es que ni voy al templo, pero ni me siento a gusto acá donde ando, porque el Espíritu Santo, una vez que nosotros le dimos la oportunidad a Jesús de venir a nuestro corazón, el Espíritu Santo trabaja convenciéndonos de nuestro pecado, de justicia
y de juicio. Entonces Él es el que nos hace que podamos entender claramente esa diferencia entre la verdad y el error. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo revela a los creyentes. Toma el amor, el perdón, la redención, la santificación, el poder, los dones espirituales, la sanidad, todo lo que es de Cristo, y nos lo ha dado a nosotros los creyentes por esa relación de fe que tenemos, que mantenemos con Cristo. Y es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace que en la realidad de nuestra vida como creyentes, que podamos tener esa vida plena en Cristo. El Espíritu Santo bautiza, llena de poder, obra en cada creyente a fin de que podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida de una manera tan especial, porque obra acercando nuestro corazón en fe al Señor. Dice que a veces nosotros ni sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí?, a que podamos clamar, a que podamos tener esa conexión con el Padre, y el Padre entiende claramente lo que hay en nuestro corazón. Nos ayuda en amor, en obediencia, en comunión, en adoración, en alabanza. Ahorita que adorábamos al Señor, hermoso. O sea, ahí está el trabajo del Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿sí?, para que podamos con esa libertad alabar al Señor, adorarle, porque Él es digno de la adoración. Y a veces se quieren venir cosas a nuestra mente, distraernos, pensar en lo que dejamos en casa, pensar en los problemas que traemos, pero empieza a trabajar el Espíritu Santo de una manera tan preciosa que levantamos nuestras manos y empezamos a adorar al Señor. Ahí está trabajando el Espíritu Santo, porque sabe nuestra necesidad mayor, y la necesidad mayor de cada uno de nosotros es esa comunión con el Padre, es esa presencia suya en nuestra vida. Oiga, y es tan extensa y poderosa la obra del Espíritu Santo que seguiría hablando y hablando sobre él, pero como hemos visto en esta tarde, una visión que nos ha dado enseñanzas maravillosas a nuestra vida para hoy, que nos ha enseñado que la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural es creerle a Dios, es confiar en Dios. Imagínese lo que hubiera pasado si el profeta no confía en Dios, si no les hubiera hablado a aquellos huesos, si se hubiera dicho él como hubiéramos pensado muchos de nosotros: estos huesos no pueden tener vida. Eso sería lo natural. Eso es pensar naturalmente, razonando, teniendo lógica. Pero lo sobrenatural es lo que Dios hizo. Y así debemos nosotros creerle a Dios en que Él sigue obrando de manera sobrenatural en nuestros tiempos. Él lo sigue haciendo porque es un Dios de poder. Y déjeme decirle que en esta tarde Dios quiere hacer algo sobrenatural en su vida. Él quiere obrar poderosamente en cada uno de nosotros. No sé cuántos estén dispuestos, no sé cuántos le crean a Dios. A veces el temor, el miedo, la duda nos sobrecogen, invaden nuestro ser. Yo no sé cuáles son las circunstancias que están rodeando su vida. A lo mejor piensa que ya no tiene remedio lo que usted está pasando, que sus problemas no tienen solución, que su enfermedad es incurable. A lo mejor usted dice: yo ya estoy cansado de la vida. Me ha llamado mucho la atención las noticias de todas las personas que se han quitado la vida, y seguimos Chihuahua teniendo el primer lugar a nivel nacional. Es algo triste. Personas jóvenes y de todas las edades, cansados de la vida. Pero hoy usted ha escuchado, no mi palabra, hoy usted ha escuchado la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder. Y yo tengo la certeza que el Espíritu Santo
está tratando ahí en su vida, porque aquí está el Espíritu Santo, recordándole que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquí está Dios y quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Pero no sé cuántos en esta tarde le crean a Dios y quieran ver el obrar de Dios en sus vidas. ¿Quieren estar de pie? Si alguna persona quiere venir a este lugar, si dice, ya estoy cansado, tengo muchos problemas, ya no aguanto más esta situación, quiero recordarle que aquí está el Dios de los imposibles, que los milagros en este 2024 siguen sucediendo, que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, y que es Dios queriendo de una manera con tanto amor tratar en su vida y hacer milagros en usted. Vamos orando. Padre maravilloso, mira, Señor, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo amado, y tú, Señor, allá donde tú estás, ¿cómo ves nuestra vida? ¿Cómo nos miras? Tú sabes cuál es nuestra necesidad, tú sabes cuál es nuestra situación, tú sabes por lo que estamos pasando, pero en esta tarde hemos oído lo que nos dice tu palabra, y tú sigues siendo un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que sigue obrando, que tu palabra, Señor, alcanza a llegar a los corazones, alcanza a llegar a lo profundo de las vidas, y es tu palabra la que tiene efectos poderosos. Obra, Dios, de una manera especial. Mira, aquí están tus hijos con necesidades que tú conoces. Para ellos, mi Señor, tan difíciles, ya tan cansados de vivir, mi Señor, esta situación. Pero aquí están, mi Señor, en tu altar, confiando en ti, creyéndote a ti, mi Señor, en lo que tú haces. Gracias.